Bueno, yo venía a contaros una historia. La historia es de cómo hacemos el cuerpo humano transparente. Y por cuerpo humano transparente no me refiero a cómo hacerlo invisible, ¿no? Sino que quería trasladaros cómo la imagen médica nos permite explorar los confines del interior del cuerpo humano, desde nuestras células hasta sistemas biológicos completos, pasando por los tejidos y por los órganos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos, no? Vamos a irnos primero al año 1896. El doctor Morton, probablemente en una de las primeras radiografías del abdomen, cuando tenía que compartirlas con un colega, ¿no?, decidió por primera vez en la historia escribir lo que él observaba en las imágenes, en un papel, ¿no? Y este es el primer informe radiológico que conocemos. Podemos leer en este informe, como decía, no hay piedras de tamaño apreciable en el riñón. Pues bien, la radiología, la imagen médica, ha evolucionado muchísimo desde 1896 con resonancia magnética, TAC, que es la tomografía computarizada, rayos X, la digitalización. Pero ¿cómo es a día de hoy un informe radiológico? Bueno, hoy en día la Sociedad de Radiología Norteamericana, por ejemplo, nos recomienda esta plantilla de informe a los radiólogos para diagnosticar un TAC del abdomen. Pero algo que nos llama la atención son expresiones como que no se aprecian adenopatías en el abdomen. No se aprecian, no se observan. ¿Por qué no simplemente decimos no existen adenopatías o no existen lesiones en el abdomen? Esta reflexión es la que me motivó para iniciar toda esta aventura, y en realidad es porque este órgano maravilloso, este órgano bello, es limitado. Este órgano, el ojo humano, nos permite detectar 100 tonalidades diferentes, 1 millón de colores, pero en realidad cuando la enfermedad aparece, produce cambios tan sutiles en los píxeles de las imágenes que escapan al ojo humano. Y tenemos constantemente una carrera, una lucha del ojo humano desnudo del radiólogo por detectar estos cambios sutiles versus la enfermedad, que lo que intenta es avanzar e introducir esos cambios, ¿no? Y de ahí sale la necesidad de cómo podemos objetivar, cómo podemos saber de verdad lo que ocurre en el interior del cuerpo humano. Pues tenemos una necesidad, ¿no? Y esa necesidad es nada más y nada menos que la de medir. Tenemos que medir lo que ocurre en el interior del organismo. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a la digitalización, las imágenes en realidad a día de hoy son conjunto de píxeles, y los píxeles representan intensidades, diferentes números, valores que nos permiten extraer propiedades computacionalmente. Propiedades tanto geométricas, características de la anatomía, tamaños, formas de las estructuras anatómicas, pero también funcionales. ¿Qué áreas del cerebro se activan o qué función tiene, por ejemplo, el páncreas, ¿no? Estas son características que se pueden extraer desde las imágenes médicas. Una frase que me ha inspirado siempre es la de Lord Kelvin, cuando dijo que cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y lo expresas en números, en realidad sabes algo de ello. Así que siempre me imagino, en la situación actual, sin números, en realidad sabemos mucho menos que objetivando toda la información que podemos extraer. ¿Cómo podemos extraer números de las imágenes médicas? ¿Cómo podemos realizar esa objetivación? Con las biopsias virtuales. Las biopsias virtuales no son nada más y nada menos que medidas que podemos extraer de las imágenes médicas con técnicas computacionales y nos explican cómo está el individuo. Yo he dedicado toda mi carrera profesional a crear biopsias virtuales para todo el cuerpo humano, desde el sistema nervioso central, el cerebro, aparato respiratorio, músculo esquelético, salud de la mujer, salud del hombre. Y estas biopsias virtuales son las que nos han permitido introducir una nueva manera de interpretar las imágenes en la medicina. Pero no podemos quedarnos aquí porque estas biopsias virtuales necesitan comunicarse e integrarse en la rutina clínica. ¿Cómo se comunican los resultados de estas biopsias virtuales? Bienvenidos al informe radiológico del futuro. El informe radiológico, la interpretación de la imagen médica, es ya mucho más objetiva
Estos son ejemplos de informes estructurados cuantitativos donde con técnicas de inteligencia artificial extraemos automáticamente los hallazgos del interior del cuerpo humano. Y son informes que cubren todas las diferentes áreas anatómicas. Pero hasta ahora, viendo estos informes, me gusta hacer la conclusión de que en realidad únicamente hemos cambiado el proceso, ¿no? Teníamos un informe radiológico cualitativo y lo que hemos hecho es cambiarlo a un informe cuantitativo. Bien, nosotros pensamos que no debemos quedarnos ahí. En realidad, estamos ante una nueva era de la medicina. Igual que tuvimos la aparición de la genómica, ahora mismo tenemos la aparición de la radiómica, este análisis masivo de las características que podemos extraer de las imágenes. ¿En qué nos beneficia la radiómica? Os voy a poner un ejemplo. Una de las biopsias virtuales más sencillas que nosotros realizamos es el cálculo de los volúmenes del cerebro. En el cerebro tenemos sustancia gris, sustancia blanca, líquido cefalorraquídeo, en todas las diferentes regiones pequeñas y diminutas del cerebro. Podemos extraer cada uno de estos volúmenes de los diferentes tejidos, ¿no? Pues bueno, en realidad el análisis paciente a paciente no nos aporta información del estado de la población, pero podemos extraer nuevo conocimiento, conocimiento que no existía antes en la medicina y en la salud, como por ejemplo este tipo de información donde vemos la sustancia gris del cerebro de pacientes versus la edad. Y lo que nos aporta es que podemos saber que perdemos, por ejemplo, 2,5 mililitros de sustancia gris al año. Cada año que pasa de nuestras vidas tenemos una pérdida de esa sustancia gris. Esto nos permite también saber que pacientes que tienen 55 años de edad cronológica, en realidad pueden tener una edad cerebral de 70, como vemos aquí en este gráfico, ¿no? Podemos utilizar este conocimiento para detectar de manera precoz enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Por lo tanto, avanzamos hacia el conocimiento de la salud poblacional, ¿no? En este caso, cómo está nuestro cerebro por dentro. Pero de nuevo, decíamos, bien, con este conocimiento, ¿qué podemos construir más allá? Podemos caracterizar el cerebro, pero ¿podemos caracterizar la edad de todos nuestros órganos? Quizá. ¿Podemos tener una edad de nuestro interior? ¿Y cuál es el siguiente paso si queremos crear esto? Nosotros pensamos que la imagen médica es la llave para la creación de lo que conocemos como los gemelos digitales. Son modelos que representan fielmente a nuestro interior. Y estos gemelos digitales no son más que avatares de nosotros mismos, un avatar que se puede crear cuando nacemos, que se puede ir populando con información desde el análisis de sangre, DNA, wearables, todos los dispositivos que llevamos y, por supuesto, la imagen médica, que es lo que nos permite visualizar nuestro interior. Estas técnicas distribuidas a lo largo de toda nuestra vida, no utilizando, por ejemplo, radiación ionizante como el TAC cuando somos pequeños, sino en edades donde el beneficio supera al riesgo, con esta distribución, lo que nos permite es caracterizar el estado de salud de todos los individuos. Y aquí pensaremos, bueno, pero ¿estamos proponiendo entonces crear programas de cribado para toda la población? Esto sería muy caro, ¿no? Es lo que el cerebro nos induce siempre a pensar al principio. Bueno, nosotros decidimos probarlo y este es un ejemplo de uno de los proyectos que hemos hecho, es el proyecto Imagenoma. Este es el doctor Josep Puig, es un radiólogo del Clínic de Barcelona que colaboró con nosotros. En este proyecto pusimos una resonancia magnética en un camión, un equipo de ecografía también en un camión y se adquirieron a 2.000 voluntarios sanos de más de 50 años de la zona de Girona y pueblos de alrededor. Bueno, una de nuestras sorpresas fue que un 10% de estos voluntarios sanos tenían obstrucción de la carótida y fueron derivados al hospital de referencia para colocar un stent, ¿no? Para poder prevenir un posible ictus que podría aparecer mañana, en un año o en 5 años, ¿no? Y lo que tenemos muy medido y muy claro es que las pruebas de imagen son económicamente mucho más ventajosas
que una intervención de urgencia, cuando tenemos un ictus, paralizando la vida de una persona y paralizando la vida de toda una familia, por ejemplo. Y para terminar, quería compartir este ejemplo, quizá más ambicioso todavía, en el que se nos ocurrió poder liderar un consorcio europeo de investigación en gemelos digitales en pacientes de cáncer pediátrico. Y en este caso lo que nos propusimos fue crear esos gemelos digitales de los pacientes y de sus lesiones, no con el objetivo de conocer el estado de salud, sino con un objetivo mucho más ambicioso, como es el de poder evaluar la efectividad de los tratamientos, la efectividad de los fármacos, no en el paciente en sí, sino en el modelo digital del paciente, en su gemelo digital de manera simulada. Y ahora, por primera vez en la historia, hemos conseguido ya simular el comportamiento de los tumores con diferentes agentes quimioterápicos antes de que se implanten o antes de que se administren al paciente. Y este es un ejemplo de esa aplicación desde la objetivación de la imagen médica hasta la simulación en el gemelo digital. Así que para concluir, me gustaría recapitular diciendo que no solo queremos implantar las biopsias virtuales para cambiar ese proceso sanitario en medicina, queremos conocer cómo es el interior del cuerpo humano, queremos conocer el estado de salud, la edad de todos nuestros órganos y, finalmente, conseguir hacer el cuerpo humano transparente a lo largo de todo el ciclo de vida de los individuos. Muchas gracias.